¿Por qué lanzar este podcast? ¿Por qué se llama Un médico entre un millón? Y más interesante para ti, ¿por qué tú, yo y cualquiera debería aspirar a ser uno entre un millón? La respuesta tiene tantos matices, algunos tan ocultos, que me da hasta reparo contarlos todos en abierto. Pero bueno, a eso hemos venido. Música y empezamos. ¿Por qué un podcast? ¿Por qué crear uno más? Te voy a dar 3 razones. Escúchalas porque igual la idea del podcast te encaja para tu estrategia de visibilidad. Y vamos a empezar por la razón más obvia. El podcasting es un mercado en crecimiento. ¿La prensa en papel? No, la prensa en papel no, es en decrecimiento. El podcasting en crecimiento. ¿Qué pasa? Que la barrera de entrada es más baja que nunca. Para crear un periódico es más bien complicado. Para crear un podcast, en 4 clics lo tienes. Y cualquiera, con un mensaje, puede contarlo y aspirar a tener una audiencia. Un tipo como yo, que se dedica a potenciar las consultas de médicos renegados, pues también puede. Y por supuesto también un médico que me esté escuchando. Un tipo del que me fío mucho y cuyo negocio ha crecido una barbaridad gracias a tener un podcast donde no se guarda nada, me contaba que su socio, otro tipo muy fino, ayudó a una clínica dental lanzando un podcast. Lo llamaron Si te duele, levanta la mano, que es una expresión buenísima, muy común entre dentistas y un nombre cojonudo para un podcast para pacientes. Decía que tras varios episodios temáticos, pues uno hablando de carillas, otro de ortodoncia, otro de implantes, en fin, de cosas que se hacen en una clínica dental, lo que acabaron teniendo fue un catálogo perfecto para algo que no habían anticipado. Una serie de audios para resolver dudas y preguntas frecuentes. ¿Te vas a hacer un implante? Bueno, pues aquí tienes el presupuesto y este código QR para escuchar un episodio del podcast donde la doctora cuenta todo lo que probablemente te estés preguntando. Los episodios se convirtieron en herramientas de resolución de dudas y gestión de objeciones. ¡Qué maravilla! A mí, todo lo que sea hacer público algo que ahora haces en privado uno a uno de manera individual con cada paciente, me parece una forma de apalancamiento brutal. ¿Cuántas dudas ha resuelto el episodio de las carillas? ¿Cuántas horas de conversación, litros de saliva y energía personal y profesional han permitido ahorrar para dedicarlo a tratar pacientes? Es difícil de saber, pero seguro que unas cuantas. Eso sí, con el aliciente que hace tan atractivo al podcast. Y te lo enlazo directamente con la segunda razón por la que me gusta tanto este formato. Te están escuchando. Seguramente mientras hacen otra actividad, pero si un episodio dura 20 o 30 minutos, ahí estás tú, susurrándoles al oído mientras están paseando al perro, conduciendo o corriendo en el gimnasio. Es una forma de comunicar fabulosa. Es un canal donde alardear de lo que sabes, pero sin resultar un coñazo. Y eso es importante. Puedes hablar de lo que quieras, pero aburrir está prohibido. Si los aburres, los pierdes. Así que tu audiencia va a venir dada por tu capacidad de comunicar, de saber entretener y contar de forma amena lo que quieres que tu público sepa de ti y del problema que resuelves. Y luego está la tercera razón, que igual te parece la más peregrina, pero estoy seguro de que es la que más fuerza tiene en mi decisión de abrir este podcast. Influencia. No de mí sobre ti, que también, sino de esos compañeros de los que te hablé. A ambos les va muy bien con sus respectivos podcasts y oye, yo también quiero lo mío. Así que esto se parece al cirujano que aprende una nueva técnica y se obsesiona con aplicarla al mayor número de veces. Eso de este es mi martillo y todos los problemas los resuelvo a martillazos, pero con un podcast. Solo que objetivamente, o todo lo objetivo que puedo ser, me parece que es congruente con lo que enseño en mis formaciones y servicios a médicos con consulta propia. Hacer público lo privado, es decir,
contarte las claves para potenciar una consulta o más bien contarte la importancia de en qué debes fijarte para potenciar tu consulta. Hacerlo en un medio donde, en pocos episodios puedes tener la sensación de que me conoces de toda la vida y con una herramienta, el podcast, que crece a un ritmo frenético año tras año y que tiene el potencial de atraer escuchantes, compradores y clientes. Ojo que igual, con todo lo que te he contado, a ti también te cuadra abrir un podcast como hizo la clínica dental de la que hablaba. Entonces, aclaradas las razones de por qué empezar un podcast en 2024 puede tener sentido, te voy a contar el porqué del nombre de Un médico entre un millón. Es más, te voy a contar por qué tiene sentido que trates de ser tú un médico entre un millón. Son 3 razones: percepción, realidad y expectativas. Vamos con la primera, percepción. Hay por ahí una frase que dice que es importante ser bueno, pero que parecerlo es incuestionable. Y no puedo estar más de acuerdo. De hecho, esa es la razón por la que cientos de productos, marcas o servicios, sin ser necesariamente los mejores, son los primeros. El test de sabor de Pepsi. En una cata a ciegas, el sabor de la Pepsi gusta más. Siempre gana, ante notario incluso. Ahora, ¿cuál es la marca número 1? La Coca-Cola. Luego te contaré las consecuencias y la importancia ya no de parecer el primero, sino de serlo. Ahora vamos a lo de un médico entre un millón. El nombre apela a la percepción de que el paciente medio, el que tiene un problema de salud que tú sabes resolver, no tiene ni puñetera idea de por qué eres tú el médico idóneo para él. Para el paciente, todos los médicos son iguales hasta que demuestren lo contrario. Sabe que han tenido que estudiar un montón de años y que si están pasando consulta, deben saber lo necesario para resolver su problema. Les vale cualquiera entre un millón. ¿Qué es lo que busco que perciba tu paciente? Que tú no eres un cualquiera, que sabes todo lo que hay que saber, ya no absolutamente de todas las ramas de la medicina, eso es un absurdo, sino del problema de salud concreto que tiene. Que de entre todos los que podrían ayudarle, tú eres el idóneo, un médico entre un millón. ¿Es verdad? Pues hombre, con los médicos que me contratan suele serlo. Ellos han ido escogiendo y especializándose más y más dentro de sus especializaciones. Por ejemplo, tengo un traumatólogo especializado en cirugía de revisión de prótesis de rodilla o prótesis de cadera. Alguien así, que es muy bueno resolviendo un problema de salud concreto, se puede beneficiar enormemente de hacer más público algo que ahora se queda en un ámbito más bien privado, de colegas que le derivan casos o de boca a boca con pacientes que ya ha operado. ¿Qué tal si le damos visibilidad? ¿Qué tal si alteramos la percepción y hacemos público y notorio lo que haces? ¿Qué tal si quien te encuentra percibe que eres el mejor por el mero hecho de ser el primero que se topa hablando de ello? El primero no necesariamente en pericia o número de cirugías a tu espalda, que igual también puedes llegar a serlo, sino porque eres el primero del que tu posible paciente oye hablar, dedicándose solo a eso. ¿Sabes qué pasa? Que las primeras veces son más difíciles de olvidar. El cerebro las categoriza como nuevas experiencias y las almacena más vívidamente. Lo de siempre, lo típico, el primer beso, la primera clase del carnet de conducir, el primer trabajo, el primer suspenso, el primer despido. Ese tipo de cosas son difíciles de olvidar. Son más memorables. Entonces, lo que se percibe como primero, aunque no sea necesariamente así, se recuerda como mejor. Con un añadido muy importante. Primero y mejor suelen ir asociados en la mente de la gente. Es pura percepción, pero es la forma en que funcionamos y debemos entenderlo para usarlo a nuestro favor. Entonces, un médico entre un millón es un juego de percepción. Colocarte el primero en la mente del paciente. Que de entre el millón de opciones posibles seas tú el que les venga a la cabeza como la solución idónea cuando piensen en ese problema que tienen y tú sabes resolver también. Lo que me lleva a la segunda razón, realidad. ¿A qué me refiero con esto? A que ser uno entre un millón es la fórmula para conseguir resultados desproporcionados,
con un negocio. El primero, en una categoría de mercado, se lo lleva todo, o casi. Por ejemplo, la cuota de mercado que tiene Coca-Cola, que no es la mejor en sabor, pero sí la número 1. La cuota de mercado es del 66%. De cada 3 refrescos que se beben en el mundo, 2 son Coca-Colas. Pepsi, que es la segunda, no le hace ni sombra, porque esa lata de cada 3 que no son Coca-Colas no son Pepsi. Ahí entra de todo, la Pepsi, la Fanta, el 7-Up y todo el resto de refrescos que no son Coca-Cola. Así que la cuota de mercado de Pepsi, al ser la segunda, es notablemente inferior con respecto al número 1. Entonces, si tú puedes posicionarte como uno entre un millón, solo por eso te vas a llevar una cuota de mercado muy superior a la del resto de competidores. Es lo que se conoce en inglés como el ganador se lo lleva todo, the winner takes it all. ¿Necesitas ser el primero en toda España? No, ni mucho menos. El primero en tu área geográfica de influencia es más que suficiente. Uno entre un millón en tu ciudad, en tu provincia tal vez, o en España, si lo que haces es tan concreto que tus pacientes están dispuestos a acudir hasta la puerta de tu consulta desde la otra punta del país. Lo que quiero decir es que la clínica dental de la que hablábamos antes no puede aspirar a ser la número 1 de España o a conseguir que, si la clínica está en Gijón, un señor de Murcia vaya allí a ponerse unos implantes. Pero sí que puede aspirar a ser la número 1 en su ciudad. Por lo que sea, porque ha sido quizá la primera en publicar un podcast, la primera en divulgar, entretener y resolver objeciones de los pacientes con un podcast. Y si luego te escucha ese señor de Murcia que decide acudir a tu clínica en el centro de Gijón, pues oye, eso que te llevas. Un negocio, cualquiera, debería aspirar a liderar una vertical. Si eres pediatra, igual en tu ciudad hay otra docena. ¿Puedes ser tú el único especializado en niños con sobrepeso? ¿Ves por dónde voy? Observar una tendencia, un comportamiento del mercado, por ejemplo la obesidad infantil, y crear un negocio en torno a él. No te digo que inventes una categoría de mercado como hizo Red Bull. El caso de Red Bull es muy curioso porque es una Coca-Cola con esteroides, más azúcar, más cafeína, más de todo. Entonces, lo que hizo su creador, cuyo nombre no recuerdo, pero estás a un clic de Wikipedia de averiguar, fue crear una nueva categoría de producto, bebidas energéticas. ¿Y qué pasó? ¡Boom! Red Bull la primera, liderando esa categoría. Y mira que hay marcas ahora, pues ni siquiera los intentos de Coca-Cola por acaparar esa categoría de mercado ha hecho mella a Red Bull. Imbatible. Con esto quiero que entiendas el profundo impacto que puede tener para tu consulta ser la número 1 en una subespecialidad de tu especialidad. En el impacto que tiene para tu consulta dar con un hueco en el mercado con mercado suficiente para ti en ese hueco. Ya dedicaré episodios a profundizar esto porque es un tema que me fascina y que me lleva a la tercera de las razones. Expectativas. Hemos dicho que el primero juega con una ventaja demoledora, que se lleva el trozo de pastel más grande. Hemos dicho también que para ser el primero debes también parecerlo. Es decir, que si juegas bien este juego de percepción y realidad, puedes aspirar a conseguir resultados desproporcionados. Y te lo aterrizo. Mira, yo tengo una membresía que se llama así, como este podcast, Un médico entre un millón. Y ahí dentro, en 12 semanas, vamos tocando las piezas que hacen falta para posicionar una consulta y al médico que está al frente como uno entre un millón. Y ya son varios los clientes que están viendo cómo su consulta crece como la espuma. En volumen de pacientes privados, en número de cirugías programadas, en tiempo de consulta mucho más rentable. Por esto que te he contado, por postularse como el primero en su área geográfica de influencia a la hora de resolver un único problema de salud. Líder en tratar un problema de salud. De eso va a ser un médico entre un millón. De eso va este podcast. De negocios de salud unipersonales y de cómo convertirte en un mejor empresario cuya actividad no solo no esté reñida
con tu vocación, sino que permita potenciarla de formas que ahora te cuesta hasta imaginar. Comienza esta aventura y si quieres recorrerla de mi mano, nos vemos en el próximo episodio de Un médico entre un millón.